Fijaros bien, os he dicho que este local que está dentro del barrio Lucas albergó una de las plazas de toros que tuvo Callosa de Segura. Yo hacía tiempo que no venía, pero la última vez que vine estaba menos camuflado. Quiero que miréis ahora aquí y me digáis si esto de aquí, y si no os lo digo yo, ¿no veis que tiene una forma semicircular? Sí. ¿No veis que esto corresponde a las barandas del público? Vale, pues todo esto ha ido modificándose lógicamente porque me hago el bar, porque me hago esto. Esto era una plaza de toros. Aquí mismo, por ejemplo, se recogían dineros en tiempo de guerra para el hospital y demás. Vale, después de eso de la plaza de toros, al ser un sitio público, fijaros, tenemos ahí el cine que aún, por reivindicación de la gente, funciona en verano. Lo están quitando de casi todos los pueblos pequeños, que Callosa es un pueblo pequeño, con título de ciudad, pero pueblo pequeño. Hola, callosinos y callosinas. ¿Tú no eres Ana? ¿Y tú no eres Pablo? Pues no, yo soy Marta y él es Antonio, y vamos a ser los presentadores de estos 3 últimos programas. En este nuevo programa de Callosa, tu pueblo y el mío, Un programa hecho por y para niños, pero interesante para todos. Nos vamos a centrar en el origen y en nuestra historia, es decir, de dónde venimos y por qué Callosa es así hoy en día. Para ello contaremos con la ayuda de nuestros compañeros Miguel, María Ángeles y Mariluz, que nos están esperando en el Museo del Cáñamo, con la inestimable colaboración de don Roque Albert. Adelante, chicos. Buenas, soy Miguel, ya a mi lado, Mariluz. ya a mi otro lado, María Ángeles. y hoy estamos en el Museo del Cáñamo, donde tenemos una visión general de toda Callosa y su sierra. Hoy nos acompaña don Roque Albert Lucas. Buenas, don Roque. Hola. Don Roque, ¿cuándo empezó a interesarse por la historia de Callosa y por qué? Pues muy fácil. Yo nací, como la mayor parte de la gente de mi edad, pues cerca de la iglesia y todo el casco histórico, y a partir de que empecé a leer en las revistas de fiestas las crónicas que hacía nuestro cronista local, el primero, don Antonio Ballester Ruiz, aprendí a interpretar todo el entorno en el que estaba viviendo. Entonces le empecé a dar significado a edificios, a calles y a todo, y me empezó a interesar la historia de mi pueblo. ¿Y qué nos vas a contar desde aquí, don Roque? Pues si queréis vamos a empezar por el edificio que tenemos detrás, que hoy es museo, pero empezó siendo un matadero, y luego os voy a llevar a seguir una pequeña ruta por ahí por el casco histórico. Estamos sobre la vía del tren. Esta vía del tren se inauguró en 1885 para unir Alicante-Murcia, ¿vale? Sigue llevando ese nombre, Alicante-Murcia. Esta población que veis aquí, que hoy día podéis tener otra imagen, fue como si dijéramos el barrio nuevo, la avenida de la Constitución de entonces en Callosa. Hoy día el barrio, la parte alta sobre todo pegada a la montaña, es una zona un tanto degradada, de una población un tanto marginal. Con lo cual, ya digo, fue como suele ocurrir en los barrios grandes y poderosos, a veces se desplaza la población a otros lados y entonces la ocupa otra gente más marginal. Estáis encima de la acequia mayor. Este paseo que estáis viendo aquí, en esta dirección además, marca el paso de una acequia que los árabes, dentro de la inteligencia heredada que llevaban para regar tierras donde no llegaba el agua, sacaron desde más o menos donde está el puente del Casino de Orihuela, sacaron desde allí un ramal, un azud que se llama, y por la parte más alta del valle lo trajeron en dirección Callosa, termina en Catral. Esto ya está hecho en el siglo IX o X, siglo IX o X, para dar riego a todas estas tierras. Hoy nos vamos a la autopista, nos vamos a la circunvalación, pero en otra época, y digo otra época hasta los años 60 del siglo pasado, esta era la superentrada que tenía Callosa de Segura. Se llama hoy día un nombre de los que yo siempre propongo que se mantengan, la calle del Salitre. ¿Por qué se llama la calle del Salitre? Bueno, tenéis que imaginaros que este barrio no estaba, aquí no había tampoco casi nada, en las casitas no había casi nada. Al ser una zona de sierra despejada, pusieron una fábrica de salitre. ¿Qué es eso? Pues es una fábrica que se dedica a proporcionar material, dinamita, para los arsenales de Cartagena y de Murcia. Y fíjate si era importante el eje, que esta casa que tenéis aquí enfrente se construyó una posada que era el equivalente a un hotel de 4 estrellas y que sobrevivió hasta también los años 60.
Aquí todos los carros de viajeros, las diligencias, todo entraba por aquí y se metía. Tengo que deciros una pequeña anécdota de estas casas. Casi todas tienen cuevas que penetran hasta la peña. Y de ahí viene la leyenda de que tenemos pasadizos que llegan hasta el castillo. Parece ser que es mentira y está basado en que casi todas las casas excavan a modo de almacén, de una especie de frigorífico, cuevas. Esta concretamente de aquí, que hoy venden materiales de construcción, tiene una que ha tenido que tabicarla, no saben dónde termina, pero está llena de pulgas, mosquitos y demás, pero es interesante poderla investigar. Nos hemos metido al que llaman el Callejón del Pastor. Prácticamente, si habéis visto, este cinturón de casas está tocando con la ladera de la sierra. Tengo que deciros que todas estas laderas han sido siempre lugar de asentamiento de esos poblados que os hemos nombrado. Los poblados argáricos, que además tengo que deciros que no eran solo superficiales. Cada casa que estáis viendo está a lo menos 3 o 4 metros por encima de lo que se ha ido rellenando. Os digo esto porque enfrente del bar Manolín, en una excavación que se hizo, salió una de las pocas piezas íberas que tenemos en Callosa, un oinocoe, que es una especie de cántaro. Pues quiero que miréis ahora aquí arriba. Siendo sobre todo nuestra población argárica, lo que estáis viendo ahí, ¿veis algunas cuevas ahí arriba? No. Bueno, esos agujeros cuevas que hay ahí, alguna de ellas, la más alta, tiene una perforación hacia abajo de lo menos 7 u 8 metros. Hay que bajar ayudado un poco de cuerda. Pues en esas cuevas se han encontrado materiales anteriores, más antiguos, del Calcolítico. Están muy expoliados, ha entrado mucha gente, ya se ha llevado los recuerdos. Hay una ley que prohíbe que se haga eso, porque si te ve alguien te puede denunciar a la Guardia Civil y luego pasas a Chirona hasta que devuelvas o pagues o lo que sea, ¿eh? O sea que las zonas arqueológicas las tenemos a mano, pero no se deben de manipular ni todo eso. Bueno, ¿preguntas de aquí? No, aquí pregunta no. Pues vámonos. La importancia que os he dicho de que estamos en el principal eje, que es la carretera esta de Alicante y Murcia, y que vais a ver que le vamos a llamar el Camino Real por la antigüedad que tiene, hizo que los edificios más importantes que ha tenido la historia de Callosa estén siempre pegados a ella, casi siempre, salvo excepciones como San Roque, que hubo que subirlo al sitio donde desapareció el santo. Vale, pues este que tenéis aquí lleva arriba, que no suelen llevarlo, una placa con toda su historia y su función. Real Pósito de la Villa de Callosa de Segura, construido a expensa de sus caudales, reinando en España el señor don Carlos IV en el año 1790. La función de este edificio era la de atender a los agricultores. Por ejemplo, era un sitio donde dotaban de granos para cuando hubiese carencia, para evitar que hubieran usureros, etc. Fijaros bien en la construcción, que es muy raro, casi siempre tenemos edificios religiosos. Pues esta es una construcción civil. Habían pósitos en Orihuela, en Almoradí. En Almoradí por el terremoto, pero en Orihuela lo vendieron y lo derribaron. Este es el único edificio que queda pósito. Y luego aquí en el suelo había una escalinata de piedra también, pero con un jardín inoportuno, que lo que hace es tapar el monumento. Es una fachada ideal para desde ahí dar entrada al casco antiguo de Callosa. O sea, pones aquí un bloque de estos que ahora modernos y no te dice nada, pero ya con este edificio aquí, la gente que entra dice, ya voy a un casco antiguo de una ciudad. Yo tengo que deciros que en todas partes, los que hayan ido a sitios como Altea, poblaciones de estas que tienen montañitas, están al lado del mar, los sitios más caros son los de las casas que están ahí en lo alto, porque tienen buena visibilidad. Aquí en Callosa ha quedado estas zonas para población marginal, con un poco de problemática, todo no, pero bueno. Entonces, tengo que deciros que esto no fue siempre así. Al contrario, estas calles tenían la calle mayor y lo más importante de su población metida por ahí. La ermita que estáis viendo es la tercera. La primera se construyó en 1409, cuando la tradición dice que se apareció San Roque, hicieron una ermita pequeña. Luego, alrededor de 1600, era tan importante que el obispo mandó que de toda la provincia se recogiera dinero para hacer una segunda. Como aquella iglesia se estropeó bastante y había mucha afluencia de peregrinos, se pagó ya por los callosinos y los pueblos de al lado una nueva iglesia enorme, grandísima, como ermita es grande, como iglesia es pequeña, que es la que tenemos ahí, que se inauguró en 1798, ¿vale? Entonces, 3 ermitas, esta es la última que hay de las 3. Vamos a distinguir ahora, reconocer
el trazado urbano de las calles árabes y de las cristianas. A ver, las calles árabes son sinuosas, se adaptan al terreno, a la ladera de la sierra, son muy estrechas. Ellos, ¿para qué las querían? Pues para pasar con una mula, tal vez con un carrico muy estrecho, sobraba. Los cristianos siguen siendo estrechas, las calles, que las vais a ver, pero ya son más rectas, ya tienen un poco más de orden. Cuando empezaron a tirar casas el ayuntamiento, pues arqueólogos de otras zonas decían, conservad por lo menos lo que es el trazado de las calles, que se pueda enseñar a los turistas y a los estudiantes que esto era una zona de calles árabes. O sea, esta calle que tenemos aquí se llama la calle del tocino. Por mucha gracia que nos haga, el tocino, igual que la sal, en la Edad Media era como tener un banco de dinero. Era un material con el que se alimentaba la gente y podía sobrevivir mucho tiempo y hacer viajes con el tocino que no se estropeaba, etcétera, etcétera. Y esto es la calle de las albardetas, otro nombre relacionado con algo que le ponían a los animales y que alguien puede decir, ¿qué nombres más feos el tocino y albardeta? Bueno, pues turísticamente esos nombres hay que conservarlos porque indican la antigüedad de un pueblo, de unas calles, igual que el trazado, ¿vale? Vamos por aquí. Esta plaza era la plaza del hospital. En el siglo XVIII fue una época de bonanza económica, una época buena de dineros, y se hicieron distintas obras en las poblaciones. Aquí, en Callosa, se mandó a hacer un hospital que sería todas esas casas que veis para allá, hasta al menos 3 o 4, era un hospital público. Y en esos momentos te mandan a hacer siempre una ermita. Esta ermita de Nuestra Señora de los Dolores, pues se manda a hacer para que dé servicio a los enfermos que puedan venir a pedir en sus últimos momentos, en sus enfermedades y demás. Desapareció el hospital, que ya lo habéis dividido en casas, y nos quedó la ermita. También tengo que comentaros que en esta plaza que estáis viendo aquí era donde se ubicaba el mercado de Callosa, porque tener en cuenta que de la calle Mayor para abajo era huerta. La iglesia era como la frontera, no había más. El pueblo estaba de aquí para arriba. Luego, los primeros mercados aquí. Incluso cuando el mercado se bajó allá abajo, aquí siguió habiendo un mercado solamente de animales, de pavos, conejos y demás. Esa calle que vamos a entrar ahora, que mirad qué nombre tiene en honor, no lo he nombrado, al Aslami, el señor que habitó el castillo de Callosa y que aparece en las crónicas en el 924, siendo rodeado aquí en Callosa por no obedecer al califa, por las tropas del califa Abderramán III. Fijaros qué poderío tenía para que el califa Abderramán III de Córdoba, uno de los más famosos, apareciera con sus tropas o sus lugartenientes en Callosa, nos rodeara y le dijera, más o menos le vino a decir, paga, porque en realidad estaba recogiendo dinero para castigar a los cristianos de Navarra. Y nuestro jeque al-Aslamí dijo que él no participaba en eso. Y como el califa pedía obediencia, se presentó aquí en Callosa. Esa calle está en su nombre. En realidad su nombre, el de la calle, es la calle del edificio que había, calle del hospital. Bueno, llegamos por fin a la calle Mayor, el corazón de Callosa. Hablando de Callosa, ¿sabéis cuál fue su primer nombre? Al principio fue llamada Callosa por los árabes y más tarde Callosa de Orihuela. ¡Qué nombres más raros, ¿verdad? ¿Por qué de Orihuela? Yo te lo voy a contar, Miguel. Sí, por favor, cuéntamelo. Callosa dependía de Orihuela, pero en el siglo XVI se independizó y pasó a llamarse Callosa de Segura. Don Roque, ¿cree que hubo un nombre más antiguo que el de Callosa? Pues hay una teoría, pero no está constatada, con lo cual se queda en una teoría. Don Antonio Ballester nos escribía de que probablemente el nombre Callosa venía del griego, kalos, kalón, que significa lugar hermoso, referente a esos picos tan altos que tenemos, donde habían águilas, donde habían palmeras, todo eso. Entonces, hay una teoría de que podía ser el nombre Caloxa, que sabes que hasta ahí hay una academia que se llama así, Caloxa, nombre griego, pero es solo una teoría. El verdaderamente constatado es Callosa, en árabe, y luego Callosa de Orihuela, cuando dependíamos de ella, y ya Callosa de Segura, cuando nos hicimos independientes. La iglesia de San Martín, el monumento artístico nacional más importante de Callosa de Segura. ¿Por qué es de San Martín? Pues es una historia curiosa cuanto menos. Jaime I conquistó Callosa el 11 de noviembre, el día de San Martín, y de ahí le viene el nombre. Don Roque, ¿qué tiene
que contarnos de nuestra grandiosa y hermosísima iglesia? Pues por encima, porque no disponemos de tiempo, tiene que ver esto con la reconquista que había en España. Esta parte corresponde a un territorio natural que somos murcianos, por el territorio natural. Entonces pertenecíamos a Castilla. En determinado momento los castellanos abandonaron sus castillos con 3 o 4 soldados, imagínate, en cada uno, y se fueron a la conquista de Andalucía. ¿Qué pasaba? Pues que cada vez que había una rebelión, los del terreno castellano subían a molestar al territorio aragonés. Y hubo un momento en que Jaime I, el conquistador, se le hincharon las narices, por llamar de algún modo, y bajó a apaciguar todas las poblaciones, incluida Callosa. Cuando llegó a Callosa, a apaciguarla, era el 11 de noviembre de 1265. Y normalmente lo que hacían en estas épocas de conquista, pues convierto la mezquita que hay en templo cristiano en honor a San Martín. Probablemente San Martín fue el primer patrón de Callosa y de hecho a partir de ahí la iglesia que se levantó, ya veis, hubo primero uno de estilo gótico, más elemental de una nave, pero allá sobre el siglo XV se empezó a construir una de estilo renacentista que ha marcado pautas en toda España. Es el mejor renacimiento de todo el levante español, pero sobre todo en la parte interior. Porque alguno me podría decir, maestro, estás hablando de una arquitectura renacentista y aquí lo que estamos viendo en la puerta, los picos indican un arco gótico. Pues sí, la iglesia se empezó en época gótica y la época gótica la vemos mostrada en este arco. Pero su interior, como había que ir recogiendo dinero, se tardaban 20, 30 años en seguir la construcción, 40, pues cambió de moda. Y en el interior hay una construcción que es excepcional. Hay quien dice que es como una iglesia de Italia, donde está el Renacimiento puro, traída de allí a aquí. Entonces, las columnas corintias son por lo que nos destaca nuestra iglesia. Y quiero que os fijéis en la portada de la iglesia, en la portada de la iglesia, quiero que os fijéis en los 2 escudos de arriba, porque el de la izquierda lleva el águila bicéfala de Carlos I de España y V de Alemania. Si viajáis por Europa, veréis media Europa con ese escudo. Están poniendo la serie ahora en televisión, Carlos V. Vale, pues te da mucho gusto cuando viajas por Bélgica, por Alemania, ver que el mismo escudo del mismo emperador que más o menos patrocinó la iglesia de tu pueblo está en casi toda Europa, porque era el emperador del imperio aquel. Y quiero que miréis ahora a vuestra derecha. El otro escudo, para que sepáis, es, que yo sepa, que nos dijo Ballester, el primer escudo de Callosa, en el que se simboliza, mejor o peor, un perro atado a una columna. De ahí la evolución luego posterior. Sabéis que el escudo de Callosa sigue teniendo un perro que simboliza la fidelidad al rey, la fidelidad a quien sirves, y luego cómo se le fue añadiendo tal vez lo que sería el árbol y lo demás, hasta convertirlo en algo distinto. Y con esto acaba nuestra parte del programa y les pasamos el relevo a nuestros amigos y compañeros Javier y Raúl. Buenas compañeros, saludos a todos. Buenas, estamos aquí en la Plaza de España para presentaros la segunda parte del programa de historia. Os voy a contar cómo Callosa se hizo ciudad. Un día de 1925, Alfonso XIII venía de la Murada y pasó por Callosa y los callosinos lo recibieron tan bien que a petición de don José Lucas Ibáñez, Alfonso XIII la hizo ciudad. Por esos años, la economía de Callosa de Segura se basaba en la agricultura y en el cáñamo. En los años 60, el cáñamo cayó en una grave crisis por la competencia de productos de plástico, por lo que gran parte de los callosinos tuvieron que emigrar a Francia, Suiza y otros países. Posteriormente, Callosa se convirtió en la primera productora nacional de hilos, cabos y redes de plástico. Durante todos estos años, la población de Callosa ha crecido. En 1900 éramos poco más de 5.000 personas. Ahora somos más del triple, 18.000. En Callosa hemos enriquecido nuestro lenguaje con nuestras propias palabras, como por ejemplo, descuajeringao, estupefacto o sorprendido. Manifasero, ser humanitas que lo arregla todo. Darle al pitraque, adicto a las bebidas alcohólicas. Ser un maganto, vago. Y mojete, ser un curioso. Y si queréis saber más sobre nuestro lenguaje callosino, podéis consultar el diccionario escrito por don José María Ribes Gilabert. A los callosinos se les define como gente alegre, sencilla, religiosa y muy tradicional.
Y por último, hemos preguntado qué le creen que le falta a Callosa y entre las múltiples respuestas todos han coincidido que le falta sitios recreativos para los jóvenes. Y hasta aquí nuestro recorrido por la historia de Callosa. Damos las gracias a don Roque por habernos acompañado otra vez. Gracias, don Roque. Muchas gracias. Gracias. Nuestro pueblo tiene más de lo que parece, ¿verdad? Y Sí, estoy de acuerdo contigo, Javi. hemos terminado por hoy. Gracias por acompañarnos. Sed felices. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Nos habéis hecho darnos cuenta de que la historia no es tan aburrida y que puede llegar a ser muy interesante, y más si es sobre nuestro pueblo. Tienes razón, pero desgraciadamente el programa de hoy acaba aquí. Esperamos que os lo hayáis pasado bien, porque a la semana que viene estamos aquí de vuelta con más Callosa, tu pueblo y el mío. Un programa hecho por y para niños. Pero interesante para todos. Hasta pronto. Adiós. Por lo que gran parte de la población de Callosa tuvo que emigrar a Francia, Suiza y otros países. Fue entonces cuando la economía de Callosa Vamos a centrar en el origen. Son árabes, de origen árabe. ¿Por qué son las árabes? Las árabes... Estamos explicando para que oigáis. La iglesia de San Martín, el monumento artístico más... Muchas gracias, compañeros. Es muy gratificante que mostréis al pueblo lo interesante. como por ejemplo, descuajeringao, estupefacto o sorprendido. No, que no grabes yo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos.